Data la historia que existió un rey de majestuosa sabiduría, 1000 años antes de nuestra era. Su sabiduría era tal que su fama se extendió por todo Medio Oriente, tierra de su procedencia. Aún más que las riquezas o el galardón de ser rey, el pensamiento de este rey era poder dirigir a su pueblo de la manera más justa y honesta. Esa era su petición, tener la sabiduría necesaria para saber actuar ante semejante responsabilidad. Esta sabiduría le fue concedida y a manos llenas, porque dice la historia que nunca hubo un rey como este. La sabiduría le trajo grandes riquezas, no solo para él, sino también para su pueblo. La paz abundó durante todo su reinado. El legado juega una parte muy importante en esta historia, ya que es el papá del rey quien lo guió en el buen camino, aconsejándole insistentemente para que no se desviara. Su padre sabía muy bien que en algún momento él ya no iba a poder estar al lado de su hijo para ver sus logros. Pero aún así el rey podría recordar todos los consejos y el ejemplo que había recibido de su padre, y así emprender el propósito que la vida le tenía preparado. En el episodio del día de hoy, El legado, homenaje a mi padre, quiero compartir con ustedes cómo el consejo y el buen ejemplo te pueden llevar a hacer cosas que jamás imaginaste. Por el hecho de haber recibido una buena dirección, saber que eres capaz y que tienes un propósito en esta vida. Tecnología de negocio. Se dice que hay dos cosas seguras en la vida: el cambio y la muerte. Nos guste o no, son etapas en la vida que tenemos que pasar. Las emociones juegan un papel muy importante, más si se trata de una pérdida tan radical como la muerte de un ser querido. Escuché a alguien decir una vez que la pérdida de un ser querido es como vivir después de la amputación de alguna de nuestras extremidades, como si cortaran algo de tu cuerpo. Sigues viviendo sin aquella extremidad, pero tu vida cambia totalmente. Aprendes a vivir sin tu ser querido. El 10 de julio de 1961 nace Juan Ponce Rodríguez, mi señor padre. Un joven muy audaz que no le tenía miedo a nada, y lo único que le importaba más en la vida era el bienestar de su familia y de sus amistades. Él siempre quería lo mejor para todos. Contrae matrimonio con mi mamá, Aurelia Guido, en diciembre de 1987, viviendo en la casa de mis abuelos en la colonia Hidalgo en Monterrey. Años más tarde viene el primer hijo, Gerardo, en el año 1989. Cuando me enteré que habías nacido, me fui corriendo a toda velocidad, sin parar, sin detenerme, de la emoción de que podía tenerte en mis brazos. Me contaba mi padre esa anécdota cuando yo nací. En junio del año 90 llegó el siguiente retoño, Abel. De igual forma la familia lo recibió con tanto cariño y amor. Después vinieron dificultades económicas en la familia, pero con todo y eso el matrimonio joven siempre se mantuvo firme, y a lo mejor con un objetivo un tanto borroso, pero siempre con la esperanza de sacar a su familia adelante. El espíritu emprendedor siempre estuvo en Juan, mi padre, ya que su idea de establecer una empresa siempre estuvo en su corazón para poder mantener a su familia y ayudar a quien lo necesitara. Siempre se puede mejorar las cosas. No seas un conformista. Recuerdo que era un consejo que mi papá constantemente me decía. En el año 2001 llegó el tercer hijo, mi hermano Pedro. El milagro, como le decía a mi papá. Gracias a Dios, hoy tiene 21 años. La actitud de mi padre siempre era el servir a los demás. Un ejemplo muy palpable que tengo muy presente, pues es
su negocio, que actualmente sigue vigente y sigue funcionando a través de mi hermano. Y era que él se le daba mucho la relación con las personas, trabajaba mucho la relación con las personas, y eso hizo que lo llevara a más clientes y a mejores servicios. El compromiso y la palabra de una persona valían mucho para mi papá. Tanto así que él sabía que no podía quedar mal a las personas. Sabía que en algún momento traería la cosecha de todo lo que él había sembrado, sea con una persona o con otra. Mi madre me cuenta que cuando las cosas no iban tan bien económicamente, en la desesperación de mi padre quería buscar el dinero fácil, pero entre los dos se convencían que eso no era lo correcto. Dios estaba guiándolos para que no tomaran el camino del mal. Tengo gratos recuerdos de nuestra familia, con mis hermanos y con mis padres, porque si algo nos ha caracterizado mucho en esta familia es que somos muy unidos. Cuando alguien necesita algo, hacemos todo lo posible para poder ayudar. De hecho, era una enseñanza que mi padre constantemente nos inculcaba a nosotros como hermanos. Si puedes ayudar a tu hermano, haz todo lo posible por ayudarlo. Y es algo que tratamos de seguir cada vez que podemos. Hoy me siento muy orgulloso de ser su hijo y de todo lo que él hizo, de cómo marcó una generación. A mí me da mucho gusto cuando un amigo o un familiar se acerca a hablarme para elogiar a mi padre. Eso me llena de mucho orgullo. No encuentro las palabras para expresar la gratitud que siento de haber sido su hijo, de ser su hijo, porque él vive en el cielo. Dios no es un Dios de muertos. A un año de la pérdida más preciada para mí, estoy aprendiendo a vivir sin mi padre, sin sus correcciones, sin sus reclamos, porque la verdad es que no hay mejor padre que el que estorba para que no nos topemos con pared. Aquel que te llama la atención, aquel que te castiga, aquel que te reclama, aquel que te ayuda sin llevar la cuenta de todo lo que has hecho, de ver esas muecas de aprobación o de desaprobación, porque lo único que quiere es que seas mejor que él. Aunque nunca lo dijo, sus acciones decían más que 1000 palabras. Me siento como el hijo que no tuvo el pésame, me decía un gran amigo de la familia mientras me contaba grandes anécdotas con mi papá. Y es que era común que la gente lo quisiera mucho, mi papá, por cómo él era, por cómo ayudaba, por toda la honestidad que él tenía. Y es que sentían su protección y cuidado a través de cachetadas y regaños. Me siento muy privilegiado de tener ese legado de mi padre, de haber aprendido a dar, ayudar y a ser honrado. En medio de extrañar su presencia, también está la alegría y la esperanza de volvernos a encontrar, pues así lo ha prometido el Eterno a todos aquellos hijos de Dios que se empeñan en seguir su palabra. Disculpen que haya sido este episodio muy personal, pero es que no quiero que nadie olvide a mi padre. Nosotros jamás lo olvidaremos. Y espero que todas aquellas personas que han sido marcadas con la vida de mi padre tampoco lo olviden. Somos gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y dedicación, honrados, gente de bien, y pues a echarle, idiota. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, nuestros hijos, nuestros nietos y lo que falta.